Bueno, buenos días a todos. Me presento, soy el doctor José Camarena, residente de segundo año del Centro de Alergias e Inmunología de aquí de Monterrey. El día de hoy vamos a ver la sesión académica, la cual tiene el nombre Innovaciones y Perspectivas en el Diagnóstico y Tratamiento de la Alergia a la Proteína de Leche de Vaca. Y agradezco también a mi profesora asesora, la doctora Alejandra Macías Baiman. Vamos a dar inicio. Pues bueno, vamos a hablar primero un poco de historia. Los primeros casos descritos de la alergia a la proteína de leche de vaca se hicieron a principios del siglo anterior, en 1901, por el pediatra ya conocido por todos, Charles Richet, que fue uno de los pioneros en general en todas las alergias, en describir estas alergias a la proteína de leche de vaca. En la década de 1960 se empezaron a clasificar las diferentes proteínas de leche de vaca, caseína, beta-lactoglobulina y alfa-lactoalbúmina, que vamos a platicar de ellas más adelante. En la década de los 70 se inició pues a utilizar de manera rutinaria las pruebas cutáneas y posteriormente las IgE séricas específicas. Y en la década de 1980 se utilizaron las proteínas hidrolizadas para dar el tratamiento a esta alergia. Y en la década de 2010 al presente, pues ya tenemos varios estudios y se está empezando a utilizar en varios lugares la inmunoterapia para alergia a la proteína de leche de vaca. Pues recordar en general que la alergia alimentaria constituye la segunda oleada de las alergias que han estado surgiendo alrededor del siglo anterior y La primera oleada, como se menciona en muchos lados, fue el asma y la rinitis alérgica. Actualmente pues ya tenemos las alergias alimentarias y esta principalmente afecta a 6 al 8% de todos los niños en el mundo. Pongo niños porque pues ya sabemos que la APLB es principalmente en esta población y lactantes y escolares. La leche de vaca es una de las causas más comunes y tempranas de alergia infantil y las reacciones alérgicas mediadas inmunológicas deben de diferenciarse siempre de las no mediadas por mecanismos no inmunológicos como son las intolerancias. En este caso, hablando de la intolerancia a la lactosa, es un diagnóstico diferencial que siempre tenemos que tener bien en mente y saber específicamente que no tiene nada que ver la una con la otra. La APLB se define como una reacción adversa reproducible a una o más de las proteínas de la leche de vaca. Se da principalmente en los 2 primeros años y más en el primer año de vida. Y en general esta alergia se resuelve durante la infancia o la adolescencia a comparación de otras alergias alimentarias como son el maní o otros frutos secos. Y se dividen en dos categorías principales según el mecanismo inmunológico, las mediadas inmunológicamente y no mediadas por IgE. Perdón, mediadas por IgE y no mediadas por IgE. Las no mediadas por IgE, pues ya sabemos las iniciales principales, el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, la proctocolitis inducida por proteínas alimentarias, la enteropatía, y también hablar del síndrome de Heiner, que es una hemosiderosis pulmonar inducida por proteínas alimentarias también. Vamos a platicar más adelante de esas. Las IgE mediadas, que siempre son las que estamos más familiarizados, anafilaxia, reacciones gastrointestinales inmediatas, respiratorias, y las mixtas, en este caso principalmente padecimientos eosinofílicos como esofagitis eosinofílica, gastritis eosinofílica, gastropatía eosinofílica y la dermatitis atópica, que es la más popular. Y vamos a hablar principalmente de la prevalencia, de la epidemiología, la prevalencia en lactantes de 2 al 4.5%, en adultos del 0.5%. Principalmente la prevalencia que tomé fue de este estudio de Europreval, ya que pues es un estudio muy amplio, se hicieron aproximadamente en 12,000 niños de menos de 12 años, se confirmó la alergia por prueba de reto oral doble ciego, que pues ya sabemos que es el gold estándar, sí nos va a garantizar que el paciente tenga esto. Entonces, sí fue una prevalencia muy fiable en esto y principalmente pues sí son los países europeos. Aquí en México tenemos varias cifras, pero varían mucho, entonces quise tomar un estudio que estuviera muchísimo más bien realizado para darle epidemiología. En cuanto a la composición de leche de vaca, es importante saber cuál es la composición, las proteínas que tienen, cuál es la relación que tienen. Ya sabemos caseína, la más abundante, 80%, y las del suero, el 20%. Sin embargo, importante saber que las del suero son los principales alérgenos de la leche, ¿sí? Y son los solubles. Entonces aquí tenemos los 4 por excelencia, que son alfa-lactoglobulina, VOS-D4,
alfa-lactoalbúmina, voz de 4, beta-lactoglobulina, voz de 5, las inmunoglobulinas en general, voz de 7 y albúmina sérica, ¿sí? Vamos a hablar ahorita un poco más de estas. Y también recordar las caseínas, que son las más abundantes, como hemos comentado, el 80% de la proporción. Alfa S1 caseína, la más común, que es voz de 9, alfa S2 caseína, voz de 10, beta caseína, voz de 11 y K caseína, voz de 12. El papel principal de estas caseínas es el transporte de estos minerales como calcio y fósforo, y las APLB son frecuentemente causadas por las proteínas del suero. Sin embargo, también existen causadas solamente por caseína. Principalmente estas son las tres más importantes, voz de 8, que en general pues esta abarca todas las caseínas, beta-lactoglobulina, voz de 5 y alfa-lactoalbúmina, voz de 4. Existe poca información sobre el resto de las proteínas que mencioné, que no estoy especificando. No vamos a tomar esas ahorita en cuenta, porque las principales y más alergénicas que nos causan son estas que vamos a comentar. En general, esta tabla nos va a resumir todo lo que tenemos que saber de cada una de las principales, que son la de la caseína, que es voz de 8, que esta es de las más importantes y de las más conocidas que tenemos que saber porque son termoestables. Entonces, estas van a ser resistentes al calor y resistentes también a la digestión, por lo cual también se asocian con persistencia de alergias. O también que tenga reactividad cruzada con otro tipo de leche de mamíferos. Entonces, saber que si nosotros vamos a hacer un diagnóstico molecular en algún momento para alergia de la proteína de leche de vaca y sale voz de 8 positiva, pues bueno, ojo ahí que puede ser que sea persistente esta alergia. Voz de 4, voz de 5 y voz de 6 son termolábiles y son las del suero. Y es importante la voz de 6 porque esta sí hace reactividad cruzada con la carne de res y es la única en la cual sí tenemos que excluir este alimento de la dieta del paciente. Es la única indicación. El mecanismo de sensibilización pues ocurre igual que en el resto de las alergias alimentarias. Se produce por medio de los primeros contactos con la leche a través de la lactancia materna e incluso transcutánea en pacientes, por ejemplo, con inflamación de piel, como sucede en la dermatitis atópica. Ya después vamos a tener una fase efectora, que es después de la exposición nuevamente a todos estos epítopos de la leche de vaca. Y la IgA anclada a las células cebadas va a producir cambios en la membrana que va a despolarizarla con la consecuente liberación de mediadores como histamina, leucotrienos, prostaglandinas. Vamos a hablar primero de la prevención primaria. Esta prevención primaria también habla sobre pues, ciertos mitos y situaciones que hemos visto nosotros en la práctica medicina general, de pediatría incluso también. Entonces es importante saber qué sí hacer, qué no hacer, qué sí indicar y qué recomendar. Evitar los antígenos durante el embarazo y la lactancia no reduce el riesgo de aparición de la atopia a los lactantes. Al contrario, sabemos que tenemos que hacer una exposición temprana para favorecer una inmunotolerancia. La leche de granja no procesada, como ya sabemos, parte también de la teoría de la higiene. La exposición a todos estos microorganismos van a favorecer que suceda una respuesta TH1 en lugar de una TH2, que es la respuesta de las alergias. Entonces, junto con la exposición al medio agrícola, es protectora para el desarrollo en general del asma y ciertas alergias. La leche parcialmente hidrolizada, pues ya sabemos que nada más es una hidrólisis parcial, no se libera completamente o no se purifica completamente la proteína. Reduce la alergenicidad, pero no no hay evidencia que respalde que pueda promover la prevención de la alergia a la proteína de leche de vaca. Sí se utiliza para otras situaciones que vamos a ver más adelante, pero no como una prevención para la APLB. Como ya sabemos, la exposición temprana de los alimentos potencialmente alergénicos nos va a favorecer la tolerancia, y también el contacto cutáneo previo a que se haya logrado una tolerancia puede favorecer que se sensibilice el paciente y lleve a tener esta alergia en este caso hablando de la proteína de leche de vaca. Existe también evidencia de que el uso de emolientes desde el nacimiento no va a prevenir la aparición de dermatitis atópica, y con esto pues no va a prevenir la sensibilización transcutánea de la leche de vaca, de la proteína de leche de vaca. Y la introducción temprana en bebés de no alto riesgo, alrededor de los 4 o 6 meses, puede reducir la alergia a la proteína de leche de vaca, pero pues se recomienda a los que sí son de alto riesgo, nada más extensamente hidrolizadas. Alto riesgo hablándose de pacientes que tengan eczema severo,
que tenga reacciones alérgicas importantes con diversos grupos de alimentos o que tengan más de 2 familiares con alguna alergia de algún tipo. ¿Vale? Entonces, esos son los pacientes de alto riesgo. Es controvertido, no se debe de indicar a todos, pero bueno, es algo que podemos llegar a tomar en cuenta en algún momento. Hablando de continuamos con la prevención primaria. Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga o LS-PUFAs, que se encuentran en la lactancia materna, como por ejemplo el omega 3, también se han encontrado que tienen un efecto protector en general para las alergias. También la suplementación dietética con probióticos como Lactobacillus rhamnosus, Reuteri y Acidophilus también tienen efectos protectores gastrointestinales y favorecen el equilibrio de la respuesta TH1 y TH2 y también de la producción de interleucina 10, que ya sabemos que es la interleucina inmunoreguladora por excelencia. Entonces, también es importante saber esto y saber si vamos a recetar algún tipo de probióticos o indicar o recomendar alguno de estos para prevenir la APLB, pues sabemos que tienen que entrar dentro de estos 3 grupos, principalmente los lactobacilos. Hay muchísimos en comerciales. También saber los factores de riesgo, principalmente los antecedentes familiares, tener un familiar, un solo familiar, padre, madre o hermano con una alergia alimentaria nos aumenta el riesgo de 40% de tener y 80% si tenemos 2 familiares. Las reacciones, entonces ya sabemos, pues vamos a cargar con la familia en este aspecto. Reacciones frecuentes y graves a la leche de vaca están asociadas con asma no controlada y en la dermatitis atópica, pues ya sabemos, un factor de riesgo para APLB mediado por IgE. Y en caso de que tengamos síntomas digestivos persistentes que no mejoran y tengamos un paciente con dermatitis atópica, también sospechar de una alergia a la proteína de leche de vaca. En los factores asociados al nacimiento vamos a tener los recién nacidos prematuros, pues porque tenemos una inmadurez en el sistema gastrointestinal que va a favorecer permeabilidad y con esto pues la presentación de epítopos. Y el nacimiento por cesárea porque vamos a tener alteración en el microbioma del paciente, que ya platicamos también su importancia. Otros factores asociados, la higiene excesiva, ya sabemos la teoría de la higiene, consumo reducido de ácidos grasos LS-PUFAs como el omega 3 y la introducción tardía de alimentos potencialmente alergénicos. La exposición ambiental también en ausencia de exposición oral lleva a la sensibilización alérgica. Las posibles vías de sensibilización ya las platicamos ahorita, pero las vamos a desglosar ya un poco mejor. Existe la hipótesis de la sensibilización también antes del nacimiento, ya que también puede haber un paso de proteínas transplacentarias de la madre al feto. Incluso se han encontrado en estudios ya IgE sérica específica producida por parte del feto. Entonces también puede suceder esto incluso antes de que el paciente nazca. La sensibilización después de nacimiento pues puede ser a través de la ingesta de la leche materna, que la madre pues está con una alimentación normal que puede tener esta proteína y va a conducir a una sensibilización. Y también se puede producir por vía tópica o por inhalación, ya quedamos como por ejemplo la dermatitis atópica. Y también curiosamente se ha reportado la sensibilización a la leche materna, o sea, alergia a nosotros mismos, la autoalergia. Entonces también es algo que encontré por ahí, hay varios reportes de caso de esto, y entonces, pues bueno, ya ni de nosotros mismos estamos a salvo. Historia natural de la APLB. Pues bueno, esta en general tiende a la resolución. Para los 5 años el 50% desarrolla tolerancia y para la adolescencia temprana el 75% de la tolerancia. Se revisaron también ciertos artículos de antes de la década de 1990 y en esta incluso la resolución en la gran mayoría era más del 90% para los 5 o 6 años. Entonces aquí ya me sorprendió que la diferencia fue que ahora se redujo. Y ya en otro artículo que se revisó también se encontró que ha estado aumentando la persistencia a la APLB, lo cual esto va a ser algo que va a estar cambiando a través de los tiempos. Entonces algo está pasando, que está sucediendo, tenemos que investigar más qué está sucediendo con esta alergia que está haciéndose más persistente. Y en Europreval, como les comentaba, un estudio muy bien hecho, la tolerancia a los 2 meses de edad se hizo el 100% de pacientes con APLB no mediada por IgE y 50% de pacientes con APLB mediada por IgE. Entonces, si tienen no IgE mediada, les va a ir mejor, tienen un mejor pronóstico. Importante saber cuando nosotros estamos haciendo un interrogatorio, estamos abordando por primera vez,
¿Cuáles son los factores asociados al pronóstico del paciente? La identificación temprana de los pacientes con alta probabilidad de APLB persistente de todos estos factores que platicamos es muy útil para saber cuándo vamos a reintroducir la leche de vaca al paciente. Si tuvimos, por ejemplo, un paciente que tuvo reactividad, pues su primera exposición a la leche horneada, ya sabemos que puede tener incluso mayor persistencia. ¿Por qué? Porque ya podemos pensar, tal vez entonces se trate de una caseína, entonces va a ser persistente. Tamaño de la pápula más grande o niveles también de IgE sérica específica altos se asocian con persistencia y se recomienda el seguimiento anual con la repetición de las IgE séricas específicas también para saber cuándo puedo llegar a indicar la reintroducción. Ahorita vamos a ver cuáles son los valores que se pueden tomar en cuenta. También en cuanto a los valores de la IgE sérica específica, se encontró en este estudio que si es mayor de 19 a los 48 meses de edad, se asocia con una menor probabilidad de tolerancia. O sea, si ya tenemos más de 19, pues sigue siendo alarmantemente alta. Y si tenemos que en la primera toma, en la primera reacción de IgE sérica específica fue de menos de 5, sí se asocia con una mejoría o con una tolerancia posterior adecuada. Por lo tanto, es bien importante que nosotros siempre que tengamos un paciente que vamos a ver por primera vez, estamos abordando, sospechamos clínicamente de una APLB, siempre pedirle una IgE sérica específica porque es importante para saber cómo va a ser la historia natural de este paciente y también cuándo vamos a hacer la reintroducción de la leche. Entonces, es un predictor clave que siempre tenemos que hacer. Es algo que está a la mano de nosotros alergólogos, obviamente, pero también está a mano de muchos médicos pediatras que también nosotros en algún momento les vamos a dar este consejo. El papel de la leche horneada también es importante porque también es un factor pronóstico. Como ya sabemos, la gran mayoría de las del suero son, o no, todas las del suero son termolábiles. Como consecuencia, si va a ser termoestable, una caseína se asocia con una PLB persistente. Y si nuestro paciente está tolerando la leche horneada, galletas, pan, etcétera, solamente problemas con la leche fresca, sí se sugiere que se siga dando la leche horneada, porque esto nos va a favorecer que el paciente en algún momento tenga mejor tolerancia o incluso pueda tolerar antes que el resto de los pacientes. Entonces también siempre dejar, o sea, no quitarle la leche en las horneadas. En cuanto al espectro de síntomas, pues bueno, normalmente aparecen los síntomas cuando ya vamos a introducir la leche en los lactantes después de que suspendieron la lactancia materna. Sin embargo, puede suceder incluso durante la lactancia materna porque también existe una presentación, como les habíamos comentado. Y los síntomas gastrointestinales son los más importantes. Principalmente, y esto lo puse así, son muchos síntomas, pero sí es importante saber de uno por uno porque pues los pacientes, como sabemos, en pediatría, pues los niños es difícil que nosotros podamos preguntarle a un bebito, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Disfagia, niños irritables a la ingesta, niño que tú le estás dando tratar de dar la mamila, no quiere, se quita. Entonces, esos niños también estar pensando arqueamiento de espalda. Los niños se suelen aventar, empujar y esto es porque les está doliendo la pancita. No nos va a decir me duele, pero van a estar retorciéndose. Arcadas o asfixias durante las comidas, principalmente esofagititis eosinofílica, ya cuando hay una inflamación importante. Vómitos y reflujo, que eso sí es más fácil de ver. Impactación alimentaria, esto sucede porque se van quedando restos alimentarios porque no se digieren, se van subiendo, se quedan ahí y se impactan y también el paciente llega a tener disfagia. Retraso en el vaciado gástrico por lo mismo, porque no está tan inflamado y hay tantos restos alimentarios que no se va a vaciar adecuadamente. Dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, heces con sangre, erupción perianal, la dermatitis atópica, la dermatitis del pañal persistente que no se quita cuando ya le cambié 3, 4 tipos diferentes de pomaditas, de cremitas, siempre sospechar en que se trate de una APLB. Anorexia y saciedad temprana y hematoquesia en neonatos y lactantes. También es importante saber que puede presentarse así. Los síntomas cutáneos, pues los clásicos ya conocidos, urticaria, angedema, prurito, eritema, eczema y síntomas respiratorios asociados a rinoconjuntivitis, sibilancias, tos, edema laringio y también saber que la leche de vaca es el tercer alimento en producir anafilaxias de todas las anafilaxias que se llegan a documentar. Del 10 al 19% son de todas las anafilaxias inducidas por alimentos y también existe una especie de, bueno, ya sabemos la anafilaxia inducida por el ejercicio de alimentos. También existen pacientes que ya pensamos que ya habían resuelto su alergia
a la alergia a proteína de leche de vaca, ya tienen 4 o 5 años, pero puede volver a suceder esta o se puede reactivar la alergia posterior a que hagan algún tipo de ejercicio. Entonces también considerarlo dentro de un diagnóstico diferencial. Los síntomas no asociados a la IgE, principalmente un inicio retardado de 2 horas a varios días después del consumo, no IgE específica no existe la IgE sérica, bueno, nos va a salir negativa. Alrededor de 0.5% de los bebés tienen APLB no mediada por IgE y esta es más común en adultos. Les había comentado el síndrome de Heiner, que es un tipo raro de neumonitis por hipersensibilidad a la proteína de leche de vaca y esta consiste en una hemosiderosis pulmonar con síntomas crónicos como fiebre recurrentes, falla de medro, y bueno, falla de medro, pérdida de peso. En este artículo, que es el consenso mexicano de la alergia a proteína de leche de vaca, quise sacar unos puntos importantes que no había tocado en estos anteriores diapositivas sobre el diagnóstico. Las pruebas de parche no han sido demostradas útiles en el diagnóstico de APLB no mediada por IgE. Sin embargo, en algunas partes del mundo sí se llegan a utilizar. La determinación de azúcares reductores en heces no es válida para hacer el diagnóstico o tener la sospecha de APLB. Ya sabemos que esta es una práctica muy común que se hace en pediatría general. Importante saber que pues, no es fiable para nada. Si persisten regurgitaciones a pesar de adecuado tratamiento con otros síntomas alérgicos, se debe de pensar en APLB. Igual también si tenemos estreñimiento crónico que no mejora con todo el tratamiento, cambios de alguna fórmula Comfort, o los ejercicios que se hacen normalmente, considerar también APLB. Otro método diagnóstico también utilizado muy comúnmente es la dieta de exclusión, que esta se hace de 2 a 4 semanas, ya sea que se le dé al pacientito si ya está tomando leche de fórmula, pues cambiar a una extensamente hidrolizada o una hidrolizada de arroz durante 2 a 4 semanas o darle una dieta de eliminación a la madre. Si en 2 a 4 semanas tenemos mejoría, pues muy probablemente se trate de una APLB. Pero pues ya sabemos que esto nada más es clínico y es en ese momento lo ideal es hacer un diagnóstico completo, hacerle una IgE sérica específica. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar muchísimo para el diagnóstico, el pronóstico del paciente. Y si tenemos ahí nosotros, nos cayó como alergólogos, pues hacerle nuestras pruebas PRI. También se quiso incluir esta asociación entre la APLB y la otitis media porque existe esta asociación en general como médicos. ¿Por qué se ha llegado a asociar esto? Porque pues tenemos una inflamación persistente en los pacientes que tienen, por ejemplo, rinopatía crónica o tienen síntomas respiratorios persistentes. La inflamación va a causar que suba el moco, la mucosidad y pase a través de la trompa de Eustaquio, porque la diferencia anatómica entre un bebé y un adulto, como ya sabemos, pues es más ancha, es más horizontalizada. Entonces favorece que pueda haber incluso el reflujo gastroesofágico pueda favorecer esta colonización y después infección por parte de ciertos patógenos. Sin embargo, en esta revisión sistemática se encontró que no hay una evidencia confiable hasta el momento sobre esta asociación de APLB y la otitis media aguda. Entonces, también pues como irnos quitando, agregando esta información que en alguna ocasión sí llegó a ser relevante. Hablando del COMIS, que ya sabemos que es una herramienta clínica para evaluar la presencia y la intensidad principalmente, pero no para hacer el diagnóstico. En esta revisión también se encontró que, pues bueno, es una herramienta para ver la actividad, digamos, de la alergia a la proteína de leche de vaca, o también si la vamos a utilizar en un inicio para decirnos si está asociado o relacionada a una alergia a proteína de leche de vaca, pero no para nada es diagnóstica únicamente. Entonces, una puntuación de más de 12 pudiera ser una APLB y menor de 12 están menos probablemente relacionados con una APLB. Y en este artículo se encontró que el COMIS mayor de 12 o igual a 12 predice una respuesta favorable a la APLB. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente sí la voy a obtener. En cuanto al reto doble ciego controlado con placebo, ya sabemos gold estándar indudablemente. Nos va a ayudar principalmente para tener un diagnóstico claro en caso de que esté dudoso y evitar dietas innecesarias del paciente. Son muy útiles también para determinar la dosis mínima que provoca la reacción y la desventaja es que es muy lenta, es costosa y se tiene que hacer en un medio completamente controlado para reaccionar en caso de que el paciente tenga reacciones anafilácticas. Y consiste pues en consumir pequeñas cantidades, incrementándolas
paulatinamente hasta observar si tenemos una prueba positiva, o sea que tenga algún síntoma, o pruebas negativas que no salga ningún síntoma hasta llegar a la dosis total. Estas son un cronograma para las pruebas de reto oral utilizado por la guías Fractal, que son realizadas en la EASI y por la AI. Es muy buena esta porque, pues bueno, en general no solamente esta tabla nos pone sobre la leche de vaca, sino sobre el resto de alimentos más comúnmente alergénicos. Entonces, cómo irlas introduciendo en caso de que nosotros nos veamos en la necesidad de hacer una prueba de reto oral. Esta se hace con un aumento de dosis de lapsos de 15 a 30 minutos y se debe dejar siempre al paciente después 2 horas de observación para ver que no vaya a tener una reacción un poco más tardía. ¿En quiénes están indicados? Bueno, no está indicada en pacientes con una historia clínica sugestiva de alergia y resultados positivos a la proteína de leche de vaca. O sea, si ya nos está diciendo que el niño se hincha, vomita, le da diarrea, llora cuando le damos leche, le hacemos una prueba PRIC y nos sale una roncha muy grande, pues no vamos a exponerlo a esto porque vamos a tener un riesgo muy alto. Y los puntos claves para la prueba de reto oral, tenemos que preparar al paciente no ingiriendo alimento para reacciones inmediatas 4 horas antes y 12 horas antes para las que no son inmediatas. ¿Por qué? Porque para no mezclar o tener factores confusorios en los resultados, evitar a fondo el tipo de gravedad, el tipo y la gravedad de las reacciones anteriores, siempre con consentimiento informados, porque son procedimientos de alto riesgo, incluso para los de bajo riesgo, pero más en esto. Investigar interferencia de medicamentos como antihistamínicos H1, inhibidores de bomba de protones, que nos pueden prolongar o hacer un poco más grave la reacción. Y no uso de esteroides sistémicos 7 a 14 días por lo mismo, porque nos pueden enmascarar los resultados. En las pruebas PIC, se puede utilizar con leche fresca o se puede utilizar con los extractos de leche. Con la leche fresca se encuentra que el valor predictivo negativo es muchísimo más alto, de más del 95%, pero en las pruebas con extractos el valor predictivo positivo es más alto. Lo único malo de hacerlo con leche fresca es que no nos va a distinguir entre si estamos teniendo una reacción con el suero o con la caseína. Entonces sería lo importante en este aspecto. El valor predictivo positivo de más del 95%, si es de menor de 2 años, es que si la roncha la tenemos más de 6 milímetros, y si es más de 2 años, y la roncha es de más de 8 milímetros. Igual volvemos a platicar sobre la IgE sérica y su importancia. Tiene una sensibilidad y especificidad muy alta. Los niveles altos de IgE específica son también predictivos. Si tenemos para una reacción a la prueba de provocación oral positiva, si tenemos más de 15, pues también. Pero bueno, clínicamente y todo esto, ya sabemos lo que platicamos anteriormente para las pruebas de reto oral. Recordar que una IgE sérica específica o una prueba cutánea positiva no necesariamente se correlacionan con con el desarrollo de síntomas alérgicos. Entonces siempre la clínica es la que nos va a decir. Si el paciente, pues aunque tengamos una IgE relativamente alta, el paciente no presenta síntomas y lo trajeron por otra cosa, pero dentro de ese panel que se pidió salió una IgE alta, pues le vamos a tener que seguir dando igual leche porque nunca tuvo ningún síntoma. Es importante mencionar que los valores diagnósticos de IgE específica varían entre las poblaciones estudiadas. Esto también está ahí, mm, no se ha tomado como un punto de corte muy específico y se ponen estas cifras para tenerlas después de consulta rápida. Cómo saber cuál es mi punto de corte dependiendo de la edad, para el diagnóstico en cuanto a la IgE sérica específica. Vamos a hablar también del VAT, la prueba de activación de basófilos. Es una prueba in vitro para alergias IgE mediadas. Se extrae una pequeña muestra de sangre del paciente, se separan los basófilos y si estos están sensibilizados, la IgE específica para el alérgeno en superficie se va a activar cuando la expongamos a estos bitopos. Por citometría de flujo se mide la expresión de marcadores de activación de la membrana, que es el marcador CD63, y nos va a servir en la APLB para saber el curso clínico y ver también si le podemos hacer una prueba de reto oral. Sin embargo, pues no es muy utilizada porque tenemos otros métodos muchísimo más fáciles y más accesibles y menos costosos. La prueba de parche de paratopia, como les comenté, el Consenso Mexicano no la recomienda, pero sí se ha utilizado en otros lugares. Entonces, por eso la pongo también. Se aplica el parche sellado durante máximo de 48 horas. Se documentan reacciones posteriores al retiro de parche a las 24 y 48 horas. Y pues tenemos la desventaja principal es que los reactivos, todo el protocolo no está estandarizado en ninguna parte y se pueden utilizando leche de vaca en polvo, hidrolizados proteicos
mezclados con una base inerte como la vaselina. Están indicadas en los pacientes, como ya sabemos, con reacciones no mediadas por IgE, y el desarrollo de eritema con pápulas y vesículas tiene un alto valor diagnóstico en niños con síntomas gastrointestinales. En cuanto al tratamiento, la evitación de la proteína de leche de vaca. Siempre recomendar la lactancia materna exclusiva, eliminar cualquier producto que contenga proteínas de leche de vaca para la madre, y si vamos a hacer esto, tenemos que suplementar a la mamá con la vitamina D de 400-800 unidades, que es esta presentación, se encuentra aquí en México, y calcio de 1 gramo por día, que también serían las TUMS, que cada tableta trae 500 miligramos. Entonces, nada más consejo rápido, si vamos a dar una dieta de evitación, estos son los que podemos encontrar fácilmente en Amazon. Esto lo venden en cualquier farmacia prácticamente. La vitamina de esta presentación se encuentra en Amazon. Dentro de un tip rápido, ya habíamos platicado, no quitar horneados si el paciente está tolerando los horneados, que los siga consumiendo porque nos va a favorecer la tolerancia. En cuanto a la reintroducción, ¿cuándo hacer? ¿Cómo hacer? Normalmente se recomienda que la dieta de eliminación dure 6 meses o hasta los 9-12 meses de edad, pero también existen como ciertos criterios o algunos criterios que se han encontrado, como es una disminución de IgE específica de la leche en un 50% durante 12 a 24 meses de que se hizo la dieta de exclusión. Aquí pues no cuadran mucho los tiempos, pero es algo que se mencionaba, era el mismo artículo y que lo mencionaba. Y la escalera, ¿cómo se pueden hacer? Existen dos métodos, la escalera de leche o enfoque de reducción progresiva bajo supervisión médica. La escalera de leche, que consiste en estar reintroduciendo las fórmulas de los diferentes grados de hidrólisis. Por ejemplo, si tenemos un paciente que estamos con fórmula basada en aminoácidos, ir subiendo una extensamente hidrolizada, una parcialmente hidrolizada, hasta llegar a una con la proteína entera. Y si es un enfoque de reducción progresiva o reintroducción con alimentos, vamos a tener la escalera clásica que sabemos de horneados, etcétera. La introducción, también si tenemos una reacción grave, debemos de dejar de 12 meses a 18 meses. O sea, se deja muchísimo más si fue anafilaxia o alguna reacción grave. Entonces aquí este esquema también, un artículo muy padre que hizo el doctor Cepeda. En este artículo podemos observar que tenemos la escalera de leche y también la reintroducción con alimentos. Em, Dentro también de ese artículo le pueden encontrar unos links que te mandan a otro lugar para poder descargar las dietas o la forma de preparación. Como por ejemplo, este es un ejemplo de cómo podemos hacer la reintroducción con alimentos. En la fase 1, introducción de productos horneados, día 1 a 3, galletas con leche horneada, 4 a 6, pan o bizcocho con leche horneada. Fase 2, introducción de productos lácteos menos procesados, 7 a 10, queso yogur, 11 a 14, queso blando o postres lácteos como las natillas. Fase 3, introducción de leche líquida, día 15 a 20, leche pasteurizada en pequeñas cantidades. Y la fase 4 ya una reintroducción completa o libre. O sea, en 3 a 4 semanas ya tenemos una reintroducción completa en el paciente con este tipo de esquema. Los registros de síntomas siempre es importante, por mínimo que sea el síntoma, que lo registren y siempre tener una comunicación con el médico que le está haciendo la reintroducción. No, o sea, tenemos que estar persistentemente mandándole mensajitos o que nos mande mensaje en caso de que tenga alguna complicación, porque sí pueden suceder reacciones importantes. Ahora vamos a desglosar todas las fórmulas infantiles. Vamos a recordar que la fabricación de las fórmulas tiene como objetivo, pues, parecerse a la lactancia materna lo más posible, tratando de imitar las proteínas, lípidos y los micro y macronutrientes, también agregándose otros ingredientes para tratar de parecerse o cumplir con los estándares de fórmulas infantiles internacionales. Se agregan los lípidos, principalmente los de cadena larga, poliinsaturados, que ya los habíamos platicado. ¿Por qué son tan importantes estos como el EPA y los DHA? Vamos a ver siempre en todas las etiquetas. Contiene EPA, contiene DHA. ¿Por qué? Porque estos nos van a favorecer el desarrollo cerebral y visual del lactante, y el ácido araquidónico desarrolla el sistema nervioso, inmunológico y muscular también. Los oligosacáridos de la leche humana, que también son unos especiales, oligosacáridos especiales, son claves en el desarrollo del sistema inmune y la microbiota intestinal del lactante, y también se ha encontrado que se agregan los GOS y los FOS, estos como prebióticos, para favorecer el desarrollo intestinal del paciente. Entonces, esto los puse, ¿por qué? Porque siempre los vamos a leer en todas las fórmulas infantiles, porque también es parte de la mercadotecnia de cada una de estas.
Los péptidos resultantes, bueno, hablando de las parcialmente hidrolizadas, como ya sabemos, no son tratamiento para la APLB, no están recomendadas, no son hipoalergénicos. ¿Para qué sí nos funcionan otras patologías como todos los trastornos gastrointestinales de esta edad? Funcionales, sí nos van a ayudar para el vaciamiento gástrico, para el reflujo gastroesofágico, principalmente. Y en la PLB, ¿en qué sí nos van a utilizar? Sí los vamos a utilizar en la escalera de la leche de vaca, en la escalera de la reintroducción de leche de vaca que habíamos platicado. Y ninguna de las guías actuales recomienda el uso de alguna fórmula infantil para específica para la prevención de APLB. ¿Cómo se produce o cómo se reduce la alergenicidad en todas las fórmulas? También, pues, curiosamente, me encontré con este artículo. Se van a desintegrar o a tratar de reducir con la alergenicidad manteniendo aún sus propiedades nutricionales y funcionales, para evitar la sensibilización de nuevo, evitar la reacción cruzada con estos en la superficie de mastocitos. Existen principalmente 5 métodos. La hidrólisis enzimática, que es la más utilizada en la industria, pero también existe la fermentación y tratamiento térmico, alta presión y radiación. Todas estas, en este artículo se encontró que llegan a tener la misma grado de hidrólisis o se puede conseguir el grado de hidrólisis igual, pero se utiliza la hidrólisis enzimática porque es la más económica, sale muchísimo más barato. Las fórmulas extensamente hidrolizadas, ya sabemos, son la número 1 para el tratamiento de APLB, de acuerdo a la gran mayoría de las importantes academias. Y las características principales, pues tiene un peso molecular de 1000 a 3000 daltons, es una fuente de principal proteica, puede ser del suero o caseína o ambas, cualquiera de los dos. Los ácidos grasos que tienen son triglicéridos de cadena media, que facilitan su absorción y tienen polímeros de glucosa como carbohidratos. El hidrolizado perfecto pues sería un hipoalergénico, sin reactividad cruzada, que no sea tan caro, que sepa rico, pero bueno, no existe una fórmula adecuada para los pacientes por los cuales tenemos que individualizar. Siempre el costo-eficacia de nuestro paciente. Los pros de estas fórmulas, el 90% de los pacientes con APLB responden, aceleran el vaciado gástrico en comparación con las parcialmente hidrolizadas o las estándar. Como ya sabemos, primera opción en APLB, excepto en reacciones graves como anafilaxia o también esofagitis eosinofílica, puede mejorar síntomas gastrointestinales funcionales, favorece la absorción de aminoácidos. Sin embargo, como ya comentamos, es muy costosa y no sabe rico. En algún momento puede causar también problemas en el desarrollo del gusto. Las fórmulas basadas en aminoácidos, que todavía son muchísimo más simple la proteína, están compuestas exclusivamente por aminoácidos libres, no contienen péptidos derivados de la leche. Al no contener péptidos de los derivados de la leche, tampoco nos van a inducir inmunotolerancia en el paciente porque están completamente libres. Las indicaciones de primera línea son lactantes con riesgo de reacción adversa, la extensamente hidrolizada, que no mejoren, que tengamos el diagnóstico totalmente y que no mejoren después de haberle dado 2 semanas, también ya es una indicación para reintroducir esta leche basada en aminoácidos y que tengan un cuadro inicial grave como anafilaxia, síndrome de Heiner, alergias alimentarias múltiples, dermatitis atópica grave, sangrado rectal con inestabilidad hemodinámica, que tenga como consecuencia también anemia grave, hipoproteinemia o una falla de medro muy importante. Los pros y los contras. En cuanto a los pros, tenemos una eficacia del 100% porque ya sabemos, no tienen ninguna proteína de la leche de vaca. Eficacia del 75 al 90% de los pacientes con esofagitis eosinofílica y es el tratamiento de primera línea, como ya hemos comentado, en padecimientos graves. Los costos pues son todavía muchísimo más caros que las extensamente hidrolizadas. No saben, esta sí de plano, no sé si alguien ha tenido oportunidad de probarlas, literalmente es como si estuviéramos comiendo un pescado crudo y tienen un posible efecto en el desarrollo del gusto. El uso de más de 6 meses se ha asociado con enfermedades hipofosfatémicas. Entonces también esto lo puse porque lo encontré en 2 artículos, pero hay que también hacer una revisión un poco más profunda de esa, si en verdad existe una correlación o no. Debido al al desarrollo de la población, existe ya una demanda muchísimo más alta de todas las fórmulas. Vamos a hablar de las fórmulas, de otras fórmulas no específicamente de leche de vaca. Existen de otros mamíferos, existe ya una amplia gama a nivel mundial. Ya sabemos las más utilizadas en nuestra parte, en este continente, han sido la leche de cabra y de ovejo.
y en otras solamente se han utilizado las de camello, leche de burra, leche de caballo. Por ejemplo, la leche de camello se utiliza principalmente en toda Arabia. Esta se me hizo curiosa porque sí la comercializan allá bastante. Hay etapa 1, etapa 2, etapa 3. Entonces, se adaptan cada país o cada lugar donde se encuentren. También incluso encontré que en Perú estaban empezando a utilizar leche de llama o de alpaca. Entonces también eso es algo curioso que ha sucedido. Entonces, bueno, saber que en algún futuro vamos a tener ya más leche de otros mamíferos. Eh, este diagrama de flujo nos va comentando, nos va diciendo a qué familia pertenece cada uno y por qué tenemos, por ejemplo, una reacción cruzada muy importante entre la leche de vaca, de cabra y de ovejo. Entonces, tenemos aquí todo esto, ¿sale? ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma familia, al mismo suborden. La leche de camello pertenece completamente a otro orden y la leche de burra y de caballo también pertenece a otro orden completamente. ¿Perdón? De yegua, sí. De yegua, claro. Ah, sí, bueno, aquí caballos, perdón, la mente. Ahorita que le puse caballo, no me había dicho nada, ¿eh? Este, la leche de cabra se utiliza como en la producción de leche pasteurizada, queso, yogur y en otra producción de fórmulas infantiles que ya conocemos. Principalmente cabrita, la marca más comercial. Sin embargo, se estima que del 60 al 70% también presenta reacciones alérgicas cruzadas con esta. Inicialmente se consideró como alternativa todas estas leches de cabra, sin embargo, ya actualmente las guías DRACMA, que pues ya sabemos internacionalmente las más aceptadas para el manejo de la proteína de la leche de vaca, pues ya no las están recomendando. Fórmulas infantiles también basadas en plantas, todas tienen que ser extensamente hidrolizadas para favorecer la absorción y evitar la desnutrición del paciente. Actualmente solamente tenemos soya y arroz autorizadas, sin embargo ya se están desarrollando otras basadas en quinoa, chícharo, haba, lenteja, papa y garbanzo. No dudo que en los próximos años ya las vayamos a ver también comercializadas. Vamos a hablar primero de la de soya. La de soya fue la primera fórmula disponible para la alimentación de lactantes con APLB, incluso antes de las extensamente hidrolizadas. Estas siempre se tienen que fortificar con aminoácidos como metionina, taurina, carnitina y se deben de suplementar con ácidos grasos poliinsaturados como LS-PUFAS y el 50% de los lactantes alérgicos a la leche de vaca presentan síntomas o reacción cruzada también con estos. Entonces también tomar en cuenta eso. Debido a las desventajas nutricionales, como hemos comentado, que también tienen potencialmente alergénicas, o sea, 50%, tampoco nos libramos completamente, no se recomiendan en menores de 6 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tener pues una desnutrición importante en los pacientes. Se indican en lactantes mayores de 6 meses que ya estemos, que hayan tenido tolerancia, pues se deben de continuar, que no se acepte el sabor de las extensamente hidrolizadas, y que el costo de las fórmulas extensamente hidrolizadas pues realmente sea una carga importante para la familia o que también tengan restricciones dietéticas familiares como familias veganas. No se recomienda usar fórmulas a base de soya en los primeros 6 meses de vida para prevenir las alergias alimentarias, o sea, tampoco se debe recomendar como prevención. Y también existe este tema de los fitatos que tienen alto grado de fitatos. Estos porque interrumpen la capacidad intestinal para absorber minerales como hierro y zinc por la alta afinidad de los fitatos a estos metales que tienen estas leches. La fórmula basada en arroz hidrolizado, esta es como que ha llegado un poco a revolucionar. En todos los artículos que se revisaron se encontraron muy buenas referencias sobre este tipo de leche. Estas, como ya sabemos, todas tienen que ser hidrolizadas prácticamente para favorecer la absorción y disminuir el potencial alergénico. Y las guías DRACMA, estas las sugieren, que pueden ser equivalentes a las fórmulas de aminoácidos como segunda opción en el manejo de la APLB si las extensamente hidrolizadas no son bien toleradas, excepto en casos de anafilaxia y casos graves, que ahí ya nos vamos siempre directamente a la base de aminoácidos. La ausencia de reactividad cruzada entre las proteínas de arroz y las proteínas de leche de vaca hacen que estas fórmulas sean 90% aceptadas por todos los pacientes que tienen APLB, o sea, tienen una muy buena recepción por parte de estos pacientes. Y también se ha comentado mucho sobre el arsénico. Inicialmente, cuando se empezaron a realizar estas fórmulas, sí se encontraba que los niveles de arsénico eran altos y por eso se sacaron incluso algunas del mercado.
Sin embargo, en la actualidad ya tienen 10 años para acá que todas las compañías productoras de leche hidrolizada de arroz tienen que poner justamente cuántos tienen de arsénico en sus fórmulas. Y en todas las que actualmente se están comercializando, la suma de todas del consumo de arsénico diario no es perjudicial para la salud de los lactantes. Entonces es importante saber esto y también quitar pues esa idea de la cabeza que tiene arsénico, no la voy a dar, pues ya actualmente ya no. Inicialmente sí. Y hablando ya finalmente de la inmunoterapia oral, pues ya sabemos que consiste en la administración creciente de un alérgeno alimentario para aumentar el umbral en la que reacciona dicho alérgeno. La EA sí les recomienda en pacientes de 4 a 5 años con APLB persistente. Aún no se ha publicado un protocolo estandarizado. En la bibliografía existen muchísimos. Yo creo que más de 20, 30 protocolos para la introducción de la leche de vaca. Sin embargo, pues consiste en general en 3 fases, que es el escalamiento, que son de 6 a 8 dosis del alérgeno en intervalos de 25 a 50% en el mismo día, que sería como una prueba de reto, lo equivalente a una prueba de reto. Después se mantiene el aumento de dosis, que se va a dejar esa dosis tolerada en ese día, se deja durante 2 semanas, 1 a 2 semanas, y después se vuelve a hacer otra fase de escalamiento hasta llegar al mantenimiento, que ya alcanzamos la dosis total que nosotros estábamos buscando, que en general en promedio encontré que era como 200 mililitros. Unos manejaban 150, 200 mililitros, 250, pero en general 200 mililitros y se continúa diaria esta misma dosis durante 36 meses. Y ya después, pues bueno, ahí como que 36 meses yo me puse a pensar, pues igual y le iba a alcanzar solito, pero pues ya le dimos 36 meses leche de vaca, ya sin ningún problema 200 mililitros al día. Y existe mucha variabilidad en cuanto a los resultados de la introducción temprana o toda esta inmunoterapia con leche de vaca. Es muy variable, desde el 90%, más del 95% en algunos, y en otros que incluso hasta decían 20% de eficacia. Es muy variable, pero en general la media, todos arriba del 60-80%, pues es bastante aceptable. Y existe poca investigación en menores de 1 año. ¿Por qué? Pues porque principalmente estos pacientes llegan a tener resolución. Sin embargo, pues bueno, como habíamos comentado, el aumento de la APLB persistente en algún futuro nos va a empezar a orillar a tener que hacer este tipo de reintroducciones. Y como conclusiones, conocer las proteínas de leche de vaca, su composición es fundamental para entender la base de la APLB y su impacto clínico. Esta suele resolverse en la infancia, sin embargo, es importante conocer los factores pronósticos que nos van a decir que el paciente puede tener una APLB persistente. Y el diagnóstico de APLB depende de una historia clínica bien detallada, siempre, 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 una serie de pruebas complementarias. Y ahí tenemos nosotros como alergólogos un papel crucial para saber o dar indicaciones sobre esto, porque pues este conocimiento es principalmente de nosotros. Y el tratamiento de la APLB requiere un conocimiento específico de las diferentes fórmulas infantiles hipoalergénicas disponibles, garantizando una nutrición adecuada. Y también, pues, la gran mayoría de estos pacientes pocas veces llegan con el alergólogo porque tienden a la resolución, se los queda el pediatra. Sin embargo, sí es parte de nosotros, pues, dar a conocer todo esto que estamos aprendiendo o que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque los manejos de la APLB en general, hablando también como pediatra, en la pediatría muchas veces no se da un manejo adecuado. Entonces, sí saber qué es lo que tenemos que hacer y nosotros compartir este conocimiento para los pediatras que son los principales que atienden esto. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda o pregunta, quedo a sus órdenes. Y pues agradezco a la doctora Alejandra.